Un saludo a Reinhardt del canal Reinhardt Ulblot, donde se cuentan resúmenes de películas, libros, videojuegos y series, junto a la opinión y crítica de cada material. No olvides comentar, compartir y suscribirte al canal si te ha gustado. Que las llamas os guíen, Reinhardt. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya tengas lista tu bebida y estés cómodo porque hoy me encuentro con mi amigo Javier. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, gracias. Bien. Y vamos a empezar con nuestra opinión sobre el caso de Charles Dexter Ward. Y bueno, antes, así como de empezar con todo el panorama, pues yo quiero platicar un poquito mi experiencia con este libro. Fue el primer libro de Lovecraft que yo leí. De hecho, tú me lo prestaste. Sí, sí. Tú me iniciaste en este mundo del horror cósmico, algo que era totalmente nuevo para mí, porque normalmente cuando lees libros de miedo te imaginas como Stephen King, el horror tradicional que es hombres lobo, vampiros, todo esto. Sí. Pero Lovecraft es Juega con la mente. juega mucho con la mente porque es alguien que no te dice el miedo tal cual como él lo representa, sino quiere que tú te lo imagines y que tú te asustes con lo que te imaginas. Exacto. Pero para mí el caso de Charles Dexter Ward es un excelente libro para comenzar porque no es muy ambiguo en lo que quiere decir. Creo que es yo creo que fue el libro perfecto para iniciar y pues te agradezco mucho por eso. No sé cómo iniciaste tú, o sea, estábamos en segundo de secundaria. De hecho, Me prestaste el libro en segundo de secundaria y pues éramos unos niños tal cual. Y yo pensé que ya había descubierto no sé, el escritor de escritores, que para mí sigue siendo uno de mis escritores favoritos. Pero ¿cómo es que tú conociste Lovecraft? pues realmente también fue el primer libro que leí por gusto, no porque me lo hayan dejado como proyecto o algo. Eh, y lo empecé a leer porque, pues, mi hermano mayor tiene una colección de libros. Y a él siempre le ha gustado estos libros como de terror. Y un día lo agarré, lo empecé a leer y como he sido fan de la alquimia, pues, desde secundaria también, Sí, sí, sí. pues él me dijo que se trataba de alquimia, que tenía algunos como misterios por ahí y pues me llamó la atención y pues empecé a leerlo justamente por el tema de la alquimia. Y pues sí, 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 o sea, es un muy buen libro, digo, el escritor es de 1800, pero está al nivel de los de hoy. Totalmente, yo creo que es decirlo, por así decirlo, una novela Ajá. que, que juega con el lector como quiere, porque incluso ahí mismo, digamos que tú estás acompañando al lector, por ejemplo, iniciando con Charles Dexter Ward, te dice que él encontró cartas, él encontró documentos, y que los está leyendo y te cuenta esa historia. Entonces es como si tú te fueras enterando con el personaje al principio de ciertas cosas que van pasando. Y no sé, se me hace un libro especialmente recomendable porque es muy ligero, apenas son 100 páginas. Apenas son 100 páginas, algo muy... ¿no? Algo rápido para leer. Algo muy rápido que te puedes leer. Y lo que te digo, o sea, no es tan ambiguo como otras lecturas. No deja tantas cosas al misterio. Yo creo que va directamente al grano. Y yo creo que también, o sea, fuera de la alquimia, de las cosas fantásticas, creo que habla mucho de suplantar la identidad de alguien. Sí. Y eso es algo que para mí juega mucho con la psique de las personas. Sí, porque en lo que va del libro es... Te preguntas quién es realmente, o sea, si sí está siguiendo la vida de Charles o de la otra persona. Te deja siempre, cuando acabas el libro te deja esa intriga de lo tengo que volver a leer para ver si desde el principio era así o si conforme pasan la historia si está tomando la actitud de la otra persona. Exactamente. O sea, yo creo que te envuelve y te trata como quiere el libro. O sea, el libro, ahí está, así como de, bueno, mira, una presentación de Lovecraft Sí, o sea, inicia con Charles Dexter Ward, es un muy buen libro para empezar del escritor. del escritor. Y, digamos, este libro tiene personajes, digamos, muy
muy singulares, muy peculiares. ¿Qué es lo que piensas tú de estos personajes? Pues en primera que están bien construidos. O sea, no... Digo, no tienen nada fantástico. O sea, no es que digas, no inventes, qué personaje inolvidable. Pero justamente eso es lo que me gusta. Porque son personajes que sonará trillado, pero podría ser tu vecino. O sea, claro, totalmente. Es gente común. No los pensó como que tuvieran alguna habilidad especial, como es el caso de Sherlock Holmes, por ejemplo. Son personas comunes, simplemente que tiene curiosidad en el caso de Charles. En el caso del doctor, pues, insisto, yo me lo imaginé como en los años 50, no había pues mucha investigación en cuanto a problemas psicológicos o investigaciones con la mente. Entonces... Sí, de hecho, en lugar de hospital, así manicomio o algo así, creo que en el libro lo llaman como noscomio. Ajá, de hecho, la palabra antigua para, pues, donde los, digamos, torturaban para curarlos. Entonces... Sí, donde los internaban, donde hacían todo eso. De hecho, son palabras diferentes, la tuve que buscar porque yo ni idea, no sabía de qué era. Ajá. Pero sí, o sea, digamos, era un campo totalmente nuevo de que no sabía nada de estos doctores. Exactamente. Y pues eso, los personajes me parece bastante curioso y pues me agrada bastante porque no solo es en esta novela, sino en todas sus historias, claro, exceptuando a los monstruos que él crea, Ajá. porque son monstruos, Ajá. pero todas las personas son gente común, no son ni videntes, ni tienen, ni siquiera son brujos o han estudiado brujería, nada, o sea, son personas comunes. De hecho, pues yo creo que más tú y yo que estamos como en una edad parecida a la de Charles Dexter Ward, podemos entender perfectamente que es un joven que tiene entre 18 años cuando empieza la historia, creo. Ajá. Entre 17 y 18 años, que termina sus estudios, va a empezar otros estudios, entonces en lo que está viendo qué onda, quiere viajar, le da curiosidad, quiere leer, quiere hacer, o sea, te puedes identificar muy fácilmente con ese tipo de personas. Como tú dices, no es alguien de la realeza de Suecia, puede ser tu vecino, puede ser alguien con quien tú estudiaste, puede ser un amigo tuyo. Y sí, yo creo que también le añade ese toque al miedo también. Ajá, algo realista. Sí, algo realista de que no tampoco tienes que ser un investigador paranormal para que te pasen cosas, solo puedes ser un estudiante demasiado curioso que se metió en cosas que no debía, o sea, por leer un libro de más, ya tu vida se fue al... Exactamente, y aparte, bueno, supongo que en la época en la que la ambienta, pues, ¿qué más podían hacer, no? O sea, celulares ni pensar. Entonces, ellos pues solo lo podían leer y además no había como la confidencialidad de los datos, entonces podían acceder a todo. Yo creo que por eso pudo como recolectar toda la información que quiso respecto a su familia, y pues aparte que siempre, no sé, en las bibliotecas de antes estaba toda la información sobre todas las personas. De hecho, creo que sí sé como de... No, él se fue a platicar con los vecinos, se fue a los registros, se fue a la ciudad. O sea, él fácilmente pudo decir, esta casa, ¿quién la hizo? Exactamente, y tenían los registros, o sea, podés ver quién la construyó y quién vivió desde que se construyó hasta el actual, ¿no? Sí, yo creo que eso le añade un toque muy, muy bueno también a la escritura. Por ejemplo, yo creo que si el libro fuera al grano y te dieran el misterio, duraría 50 páginas. Sí, o sea, sería un libro muy, muy corto. Sí, muy corto, porque a mí lo que me gusta mucho de Lovecraft es que se toma su tiempo para explicarte todo. Desde que... Para explicarte a Charles, te dice, no, pues él era un niño chiquito, él con su ama de llaves se iba a dar paseos y desde chiquito cuando vio la ciudad en el horizonte, de ahí le surgió el gusto para investigar más de la ciudad. O sea, te cuenta todo esto del personaje que no te puede decir mucho en un primer lugar, pero después lo usa, bueno, yo siento que lo usa para justificar como de, ay, ¿cómo alguien podría investigar tanto de su familia? Exactamente. Te están diciendo que él es un apasionado, o sea,
todo lo que él se toma para explicarte nunca está de más. Exacto, o sea, el desarrollo del personaje te lo explica totalmente, o sea, no deja nada de la imaginación de ¿y por qué le empezó a gustar la arquitectura? O no sé, siempre lo deja muy muy claro cuando empieza a desarrollar a los personajes. De hecho, también, pues con el doctor, Ajá, te digo, bueno, aquí pues vamos a hablar de spoilers totalmente, claro. porque pues ya, ya es hora. El doctor, que te dicen, oye, ¿cómo se dio cuenta de que no era Charles? Ah, es que tenía una verruga de su cadera, no la tenía de cuando era bebé. Y es, ¿cómo él iba a saber eso? Ah, bueno, es que el doctor es el doctor de cabecera de la familia, es amigo del Exactamente. papá. Estuvo todo el tiempo tratando a Charles, lo visitaba, lo veía, o sea, son cosas que cuando les dices, ¿por qué me está contando que es el doctor de cabecera? ¿Eso qué va a servir? Pues, Exactamente, ya después sirve que sepas que ese doctor atendió a Charles desde que nació, desde que lo vio crecer, básicamente. Y hay algo que también me gustó mucho, que son como los pequeños detalles que pone en el libro. Eh, Siempre me viene a la cabeza, cuando pienso en esto, en el libro, es cuando se dan cuenta que también está cambiando Charles por la forma de la escritura. claro. Que se dan cuenta que no escribe igual a como escribía antes y escribe igual que Joseph, por Sí, ejemplo. exacto. Y cosas muy, muy sutiles que no te darías cuenta, que tampoco tienes que ser Sherlock Holmes, Claro. pero que es un detalle muy como de, ah, es por esto. Es cuando creo que su mamá se va de vacaciones porque está muy traumada por los experimentos y todo. Sí. No, pues me voy, pero mándenme cartitas. Entonces Ajá. el papá le manda cartitas y como tú dices, o sea, no había celulares, no computadoras, nada, cartas a mano. Pero Charles le mandaba cartas a mano y luego eran... Telegramas. no, ¿cómo se llama? En mecano... Ah, mecanografías. Sí, o sea, en máquina de escribir. Ajá. Y era como, de, ¿por qué ya no me escribe? Y ahí se da cuenta el doctor como de, oye, mira, justo en este periodo ya no te mandaba cartas y ya las hacía a máquina. Ajá. ¿Por qué? Porque no quería que te dieras cuenta de la escritura que tenía diferente. Exactamente. Esos pequeños detalles que o sea, Sí, o sea, son pequeños detalles que, no sé, como dijimos al principio, te involucra totalmente en el libro como si tú fueras alguien que está viendo todo, viviendo junto a los personajes, no como alguien que lo está leyendo. Entonces, esos pequeños detalles te hacen, estás involucrado y dices, oye, es cierto, ya no le escribe a su mamá a mano, toda esa máquina. Te hacen dar cuenta de muchas cosas. exacto. Y bueno, pues yo creo que, digamos, eso fue hablando como de Charles, ¿no? Y Ajá. ahora hablando un poco más del Joseph Corwin. De inicio la construcción está maravillosa Sí. porque si bien se toma su tiempo para decirte las cosas, Lovecraft, Ujú. hay en algunos puntos donde va, o sea, sí te deja caer todo de una sola, porque te dice, Joseph Corwin viene de Salem. Ajá. Entonces como de, wow, o sea, Pero viene de Salem, ya es alguien que... Ciudad de Brujas. Sí, ciudad de brujas. Viene de Salem en plena cacería de brujas y Ajá. huyó por eso. Joseph Corwin tenía siempre la misma cantidad de ganado. O sea, él se le morían 6, reponía 6. O sea, Ajá. siempre quería mantener ahí para sus rituales, para sus cosas raras, pero no sé, el Joseph Corwin que te plantean, me gusta mucho que es alguien, digamos, que tú dices, es alguien normal, como tú dices, pues. Exacto. Es que es también esa fachada de... Sí, viene huyendo de Salem y tiene ganado, pero justamente eso lo ven como ganadero, no como alguien que hace ritos. Sí, o luego llega y pues él, como cualquier persona extranjera, creo yo, llega y luego pone, no sé, se compra 3 casas, solo sé para dejar un Ajá. patrimonio, entonces era normal que llegara, quisiera comprar una casa, una granja, un barco, cosas que después van a ser muy importantes porque con el barco viajaba con su mercancía de momias, de Exactamente. cadáveres, de todo, la granja lo usaba como, pues como fachada de granja para que abajo tuviera su laboratorio secreto, en su casita tenía los libros, sus experimentos, todo era parte de un plan, pero era algo que se veía normal. Exacto. O sea, alguien comprando 2, 3 casas es, bueno, quiere dejar algo para su descendencia, ¿no? Ajá.
pero realmente eran bodegas de todos sus experimentos, todo lo que él ocupaba para hacer todo lo que pues la alquimia requiere. Claro, y de hecho yo creo que mi parte favorita del libro es cuando te cuentan toda la historia de Joseph Corwin, Ajá. porque, te digo, este libro es magnífico, o sea, tiene de todo, aparte de la historia bien construida, contexto y todo, tiene referencias a sus mismas obras, porque claro, no puede faltar, te dicen por explicarte la biblioteca que tiene, me emocionó mucho cuando leí la cantidad de libros que tiene, porque tú te pensarías que alguien de Salem tendría cómo invocar al diablo 3 O brujería 1. Ajá, brujería 1 y que digamos sí los podría tener, sí los tiene, pero ahí te explica, no tiene salmos, tiene biblias, Exacto. tiene libros de ciencia, de matemáticas, obvio, tiene el Necronomicon, que es Otro libro de Lovecraft. otro libro de Lovecraft que obvio no puede faltar, que ese, pues, es meramente ficción, tristemente, Ajá. pero que te explican cosas como sus invocaciones se basaban en salmos, en cosas de la Biblia, creo que mencionan a Metatron, Sí. Que son ángeles, o sea, Ajá. son cosas que tú dices, ay, güey, o sea, no es... Algo inventado, o sea. Sí, no es algo inventado, o sea, él verdaderamente tenía todo eso y aparte no es, como tú dices, alguien de que te esperarías de, ay, es el malo más malo porque viste todo de negro y escucha metal, o sea, es chance el reverendo de tu iglesia Exactamente. el que puede andar haciendo todo eso. Y aparte es algo muy factible porque, pues, todo eso de las invocaciones y demás, pues sí requiere muchos estudios. No solo de como ocultismo, sino está el libro de El Rey Salomón, que es de los demonios. Está el... ¿Cómo se llama? San Dionisio del Areópago, que también luchaba contra demonios. Entonces son libros que sí tienen que estudiar a alguien para justamente invocar o luchar contra ellos. Ajá, claro. Pero también cuando leí esa parte en el libro, me hizo pensar que Lovecraft, digo, por toda la información que tiene respecto a cómo hacer esos trabajos, no sé, me hizo pensar que él era uno, entonces... Claro, porque para ser parte del problema, parte de algo, tú tienes que estar involucrado de alguna manera. Y de hecho yo no he leído tantas, bueno, no es que existan tal cual novelas de alquimia como de, mi primer romance alquímico, no. Claro. Entonces no es muy común ver alquimia. Perdón, se me ocurrió el de My Chemical Romance. ¡Ah, es cierto! No me lo había pensado. Claro, pues eso, o sea, no hay tantas novelas que ventan a la alquimia de manera seria, pero que sin dejar de ser una novela. Pero al menos aquí dice cosas que son al menos constantes en una persona que, digamos, ahorita la alquimia ya se perdió porque ahorita ya es química, básicamente. Sí, es ciencia, ¿no? Ciencia, pero digamos, un alquimista de antes, cosas constantes, ¿no? Por ejemplo, te decían que los mitos de la alquimia era que siempre tenías un horno prendido, siempre tenías que andar haciendo algo. Y aquí te dicen que Joseph Corwin siempre tenía la luz prendida en su casa. Sí, o sea, era estar trabajando la mente diario y a cada hora. Y también te dicen como de ciertas fórmulas, ciertas cositas que son constantes. Si empiezas leyendo el mito de las puertas esmeraldas o de cualquier mito de alquimia, te darás que son constantes en este relato. Sí. Y como tú dices, antes, bueno, hoy es más fácil acceder a la información, pero él cómo podría saber tantas cosas si no estuviera realmente involucrado en eso. Exacto, o sea, tenemos que tener claro que sí, la ambientación del libro parece como de 1950 o antes, pero el escritor era de 1800 y tantos. Entonces, en esa época, en primera, no había mucha información. Sí la podías conseguir fácil, pero no había mucha. Y en segunda, también estaba lo de la cacería de brujas y demás, y quemaban mucha información, muchos libros. Entonces, ¿cómo pudo saber todo? Y él es estadounidense, y si bien los estadounidenses tienen mucha información, estos libros de alquimia son europeos. Exacto. Entonces, tampoco era tan fácil
exportar un libro en esa época le tuvo que haber salido carísimo. Y para que se enterara de su existencia, o él fue, o lo Exacto. vio en algún lado. Sí, ponle, ya conseguirlo es, digamos, lo fácil. Ajá. Saber que existe algo Exactamente. es lo más difícil. Y él, según yo, no fue un multimillonario No, magnate. no, O sea, de hecho, no. él empezó publicando en revistas, en ese tipo de cosas muy... Empezó desde abajo, por Sí, así decirlo. claro. Entonces, y él empezó, o sea, él empezó y ya sabía de estas cosas, él ya decía eso. Entonces, de alguna fuente tuvo que extraer esa información. Y eso es algo que a mí me pareció cuanto menos curioso, que hoy en día es fácil poder decir, alquimia. Te puedes basar desde animes, de Fullmetal Alchemist, Ajá. hasta... Paulo Coelho, el Sí, alquimista, sí, ¿no? a O sea, Paulo Coelho y leer lo que quieras en internet. ajá. Y Harry Potter, no sé, puedes basar mucha información en algo que ya existe, en algo que es moderno, en algo que tú tienes. Pero para la gente de esa época que leía esto, no sé, la gente que lo leyó así recién salido del horno del Sí. caso, de seguro ni sabía qué onda. Ajá, o sea, y muy posiblemente tampoco estaban familiarizados con el término alquimia. Alquimia. Entonces, algo que también me parece curioso es, en el libro menciona a alquimistas. ¿Cómo supo de ellos? O sea, porque tampoco un alquimista en la época dorada de los alquimistas, Ajá. que también fue Newton, Paracelso y todos ellos, no iban pregonando que eran alquimistas. Por ejemplo, Newton se escondió en la fachada que era científico, que era físico. Los otros eran de astronomía, creo Ajá. yo. O sea, creo que sí decían como, no, yo soy astrónomo, yo Ajá, soy físico, yo soy... hay muchos también filósofos. No, yo soy Exactamente. filósofo. O sea, no hay ninguno que diga abiertamente que fue alquimista. Y Entonces, seguramente eran, y los que aparte, decían que eran alquimistas seguramente eran nada más, gente que tenía polvitos dorados. exactamente, Soy o sea, alquimista. como los magos de hoy en día, ¿no? Sí. O sea, puro juego de manos. Sí, sí, sí. Además, los alquimistas también se escondían bajo nombres. O sea, no ponían su nombre real, obviamente. Entonces, que él tuviera toda esa información de los alquimistas que existieron, también me parece curioso. Es cierto, porque, o sea, dice un apartado de todos los, ajá, los o sea, autores. menciona sí, a Bombastus, menciona sí, a Paracelso. Sí, sí, cierto. Entonces me parece curioso de cómo se enteró de ellos, porque, insisto, estaban en Europa. Ujú. No eran de América. ¿Cómo los conoció? ¿Cómo supo de ellos? Porque también, ahorita con el acceso de información que tenemos, es complicadísimo encontrar un escrito alquímico. O sea, no puedes encontrar un libro de un alquimista para crear un homúnculo. O sea, Ajá. es muy complicado. Y que él tuviera acceso a esa información me parece muy... De hecho, no sé. también en la historia de Joseph Corwin, no, creo que poquito después, cuando cuentan el origen, creo, de Joseph Corwin, dice que él junto a otras 8 personas, 10 personas, algo así, dice sus nombres, obviamente inventados, Claro. habla de que fueron marcados por el diablo en Salem. Ajá. Entonces, también es cosa que hoy en día tú dices, claro, Salem, brujas, todo, Claro. porque ves películas, ves la serie de Sabrina, por y ya ejemplo. está la leyenda, ¿no? O sea, Sí, claro, que escuchas la- Salem y brujas. Sí, claro, pero en ese entonces, también cómo sabía que los marcaban en el pecho. Él habla aquí como de, claro, la típica marca del diablo en el pecho de Exacto. Salem. O sea, él daba tantas cosas por hecho y lo decía tanto, que yo creo que la gente en ese entonces, por eso decía que era ficción. Exacto. Porque es como, ¿Cómo va a ser, no? Sí, como si aquí te inventarás que, sí, en Oaxaca hay Transformers. No Claro, sé. o sea, Y tal vez en un futuro, no, es que en Oaxaca. Sí se vio Transformers, o sea. Tenían, no sé, ensambladoras, lo que sea. Él, obviamente, tuvo que estar involucrado de alguna manera. claro. Y viendo esos pequeños detalles en el libro, es lo que a mí me fascinó y lo que Sí. me intrigó. Y yo creo que es Este libro lo he leído varias veces. Yo creo que he leído bien, digamos, por gusto, unas 4 Ajá. y otras 2 para recabar información. Entonces, digamos, aún así hay cosas que me sorprenden, cosas que no doy... Yo este libro no lo doy por hecho, o sea, siempre lo leo bien, Ajá. lo leo palabra por palabra, y siempre me encantan esos detalles, ver cómo también, por ejemplo, dice fechas. De hecho, justo ahorita coincide que
que las invocaciones que hacían eran en Viernes Santo, por ejemplo. Y es otra cosa que te quería decir, o sea, es como de... Él casi no habla del diablo. No. O sea, casi todo lo que es Dios. Dios o entidades de otra esfera, lo que quieras. Y los únicos que hablan de seres del infierno o algo así es por cómo se ven, o sea, que se ven feos. Ajá. Pero no dice seres del infierno de que literalmente invoca las puertas de Satanás. O sea, él... Todos son salmos, es invocaciones en Viernes Santo. Es algo que también se me hace muy curioso. Que digo, tal vez era más fácil encontrar ese tipo de información por el catolicismo, por lo que quieras, que claro, es más famoso. Ajá, tuvo más auge. Pero aún así, que se tomaran ese tiempo de ver esas cosas y que estuvieran involucrados es algo... Y es que es un libro que sí, no lo puedes leer una vez solamente. O sea, necesitas leerlo... No sé, es que cada vez que lo lees, como tú dices, encuentras cada detalle porque son cosas que a lo mejor se te pasan o con el tiempo investigas como las constantes alquímicas, que no lo notas en el momento que lo lees, pero una vez que las conoces y lo vuelves a leer, te fascina aún más. No deja de fascinar. Sí, como esto de la luz, ¿no? O sea, alguien primero diría, pues se la pasó desvelándose toda la noche. Como no sea tu roomie también, que se quedó todo el día con la lámpara prendida, con la compu prendida. Exacto. Pero ya cuando empiezan a notar esos detalles, el alquimista, o sea, se la pasó todo el día trabajando en algo. Ajá, exactamente, o sea, por eso yo creo que es como un libro, o el libro, para empezar con Lovecraft. Fuera de Cthulhu, como lo quieren llamar, porque según yo no hay una pronunciación correcta. No, según yo, incluso él dice como es algo inaudible, que suena como... Ajá, sí, o sea, es en la lengua de él, no se puede escuchar ni siquiera. Ajá. Fuera de los mitos de Cthulhu, yo creo que es un muy buen libro para empezar con el autor. Yo creo que es un libro que aparte lo puedes recomendar fácil, ¿no? Sí. ¿Quieres un libro de miedo? Ten. Porque se mete con la psique de las personas. Exactamente. Y es algo muy... No sé, a mí me parece muy fascinante porque, por ejemplo, Stephen King se esmeraba en detallar lo horrible. Uh-huh. Cada suceso, cada desmembramiento, lo que sea. Y Lovecraft no. En el libro simplemente te lo narra como lo que le pasó a una persona. Y justamente se mete con tu psique de sí será, no podrá ser, no sé, es algo muy curioso que pasa con este libro. Y de hecho no es, o sea, él se nota que sabe escribir. Claro. Porque él, te digo, este libro te maneja como quiere porque de hecho contándote la historia de Joseph Corwin, te empieza narrando cada cosa, ¿no? Cada paso, su llegada, que él tenía controlados a sus trabajadores, que decía, a ver, el que tiene poder soy yo. Ajá. Y, me quiero casar con tu hija. Sí, te vas a casar con mi hija. O sea, los tenía controlados. Creo que con uno de sus barqueros le dice, oye, la gente me está viendo raro. Tengo que encajar en la sociedad. Me voy a casar con tu hija. Sí. O sea, porque le tienen tanto miedo, pero te cuenta paso a pasito, te vas, o sea, como que te va agarrando de la mano. Justo cuando viene el momento de la gran noche, la invocación, ¡pum! Hasta ahí llegaban las cartas. Exactamente. ¿Qué? Y es que... Si es, no es, o sea, todo lo que te hace imaginarte de qué invocaron, a quién hicieron, quién fue. Y no es que él no se le haya ocurrido nada más, él quiso hacer eso. Obviamente. Porque después te dice, pero encontraron otras cartas de lo que pasó después. Sí, de la invocación. Entonces, después, lo que pasa en el momento es lo que te vuela la cabeza. Sí. Lo que te da miedo. Lo que te hace querer seguir leyendo más, o sea, no... Sabe cómo atrapar al lector, o sea... Sí, sabe cómo atraparte totalmente. Es, no sé, increíble. Bueno, sabemos la trama, el clímax, desarrollo y todo, ¿no? Pero siento yo que no es una escritura trillada. Uh-huh. O sea, cada vez que te cuenta algo de algún personaje, lo va desarrollando, quieres saber más sobre él. O en este caso de Joseph, que te va contando cómo empezó cuando llegó a América, cuando empezó a comprar todos sus bienes, a hacer su fachada, y empezó con la investigación, las invocaciones y todo eso, y que tenía planeado esa invocación el Viernes Santo, que por cierto,
es mañana. Ajá, Este, claro. Maldición. no sé, después de que te narra todo, desde el principio de Joseph hasta un día antes de la invocación, obviamente te deja queriendo saber más. Claro, y yo creo que eso mismo, o sea, es lo que te hace, digamos, ser parte del libro, porque Exacto. Charles es el que también está leyendo esto, y es el que también dice, quiero más, y tú Exactamente. dices, yo también quiero más, Charles, y te vas con Charles, y tú también si quisieras, puedes montarte tu laboratorio y hacer lo mismito. Sí, porque no es nada del otro mundo. O sea, no tiene, por ejemplo, los experimentos químicos que hace Charles no son experimentos. Digo, obviamente algunos elementos sí no se pueden conseguir tan fácilmente, pero no son elementos ficticios. Y es más, creo que en la época que lo escribió no había tantos elementos como ahora los hay. Conseguir cobre, por ejemplo, ahorita vas a una ferretería, Un cable de cobre. Sí, sí, sí. Lo rayas y ya tienes limadura de cobre, Sí. ¿no? O incluso venden limadura. O vas a una farmacia, cosas que antes era, lo voy a exportar de las Indias. algo así, por Exactamente, lo que ejemplo. te podía costar los ahorros de tu vida, ahorita te cuesta 15 pesos la bolsita. Ujú. Pues Este, algo así, por eso no se iba Joseph Corben. Decía, oye, la gente aquí me ve raro, pero no me puede ir porque ya me gasté todo en Dinero, 3 exacto. pesos de cal, no sé, por ejemplo. Ajá. Algo así. Sí, exacto. Entonces, ese detalle, que sea Charles el que está leyendo las cartas, pero, o sea, tú las estás leyendo, te pone en el puesto de Charles y es lo que te mete aún más en el libro, en la historia. E insisto, te involucra totalmente, es como si fueras él. Sí, yo creo que ese es... Por eso es tan fácil meterte en esta historia y picarte en esta historia. Porque, Exacto. como tú dices, puede ser tu vecino, no sé qué, también puede ser tú. Exactamente, También o puede sea, ser tú y no tiene por qué ser alguien más, o sea, puede Ajá. ser tú. puede ser tú. De hecho, es algo que digamos, me pasó inconscientemente. Tal vez no a misma escala, pero por ejemplo, investigar qué es noscomio o esta cosa, Ujú. la palabra de hospital, yo la tuve que buscar. Hice lo mismito que Charles, tuve que ir a otro lado para saber qué significaba esto. Lo hizo Charles también, claro, él fue con invocaciones demoníacas Claro. y todo. Yo fui con meramente una palabra, pero haces lo mismo. O sea, te Es la curiosidad. atrapa, es la curiosidad. Y de hecho, yo creo que de eso habla precisamente este relato que, por ser curioso, Pues es simplemente la frase de la curiosidad mató al gato, pero pues llevada como a otro nivel, sí, porque a otro nivel totalmente. es mera curiosidad, pero sí muy bien relatada. Además, no podemos estar seguros. ¿Cuánto conocemos nuestro árbol genealógico? Porque Charles buscó su árbol y se encontró con Joseph. Y empezó a investigar más porque vio que estaba tachado el nombre y demás. Nosotros no conocemos nuestro árbol, no sabemos si hay alguien así en nuestra familia. Sí, yo creo que mi árbol llega hasta mis bisabuelos y ya. O Sí, sea, buenos unas 3 generaciones. Arriba. 4, ajá. Y él creo que buscó 6 generaciones. O sea, Exacto. él estuvo buscando más y sí, como es esto, o sea, quién sabe que, no sé, por ejemplo, México, la ventaja que tenemos un país muy rico culturalmente. Exacto. No sé qué tal si tú tienes un familiar 5 generaciones arriba que venía de Catemaco, Veracruz, y era brujo. Exactamente, o sea. Y pues, tanto Veracruz como Oaxaca sigue estando vigente esa creencia Sí, claro, claro. de la brujería y todo. Entonces, bien podemos ser Charles o alguien más puede serlo, pero el chiste es, el libro no está fuera de lo real. Claro. Yo creo que, claro, ciertamente él tiene que meter elementos de fuera, por ejemplo, ya invocaciones de otras esferas, pero yo creo que, digamos, poniendo un poco de eso aparte, te ponen un contexto que totalmente puede pasar y también la magia es que no solo involucra a una persona siendo él, por ejemplo, como tú dices, Sherlock Holmes, es él solito, o sea, él crece, él solito, él se involucra, pero Lovecraft, Charles, convive con sus papás. Exacto. Entonces también influye de que sus papás le dicen, oye, pues ¿cómo te vas a poner aquí? Vete a otro lado, no sé, Ajá. sigue, haz estas cosas. No solo son los elementos ficticios los que te hacen atrapar, o sea, que te atrapan en esta historia, sino todo lo demás que involucra al personaje, o sea, que esté el doctor, o sea,
¿Quién no conoce como, ay, vamos con el doctor no sé qué, que conocemos de 10 años, Exactamente. mis papás, mi mamá, lo que sea, vas a la biblioteca, son elementos que tú puedes hacer ahorita, tú puedes recrear ahorita. Y es muy curioso porque, como dices, él vivía con sus papás. Ujú. Y pues, o sea, lo hemos narrado como que Charles era una persona muy... Ah, pues lo dejan hacer todo, seguro es Ajá. huérfano, ¿no? Ajá. Pero, o sea, su mamá siempre estaba ahí tras él de... me preocupas, Ajá, estás haciendo ajá. algo raro, ¿por qué te encierras en tu cuarto? O sea, situaciones que también podemos vivir hoy en día. Ajá. Que si nos encerramos en el cuarto, muy posiblemente alguien nos toque la puerta y ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te encierras? O cosas así. Entonces, también vuelvo a insistir, no es algo fuera de lo que puede pasar. Sí, yo creo que entre más, digamos, hay elementos que te involucren, en lugar de parecerte raro, yo creo que te emociona más. Exacto. Al menos en mi caso así fue. Y claro, a mí también me dieron ganas de buscar, pues, quiénes fueron mis antepasados, ¿no? Por pura curiosidad, chance no me encontraba brujos ni cualquier cosa, pero al menos esa curiosidad normal de los humanos, que yo creo que también es lo que quiere decir este libro, que la curiosidad normal es lo que te lleva a... No sé, muchas veces por curioso nosotros creemos que es alguien inocente, alguien bueno y no le va a pasar nada malo, como, no sé, un niño que pone la mano en el comal y se quema. Ajá. Es como de, ay, mijito, le dan un beso en la mano y lo cuidan y todo. Aquí es como de, te pones la mano en el comal y él te la deja en el comal y a ver, ponle otra vez. O sea, en lugar de ser curioso y recibir como Una la lección, ¿no? Ajá. recibes el castigo 3 veces peor, que es lo que le pasó a Charles. Y es que es justamente eso, o sea, Charles no investigó a su familia porque dijera, quiero ver si hay algún brujo en la familia. Ajá. Simplemente tuvo curiosidad de saber quiénes eran o de dónde venían. Uh-huh. Yo creo que es... ¿Cómo llegué a esta ciudad? Exactamente, No sé. Y pues yo creo que todos en algún momento nos preguntamos cómo llegamos aquí, o por qué vivo donde vivo, o cómo llegué ahí, ¿no? Uh-huh. Y pues da la casualidad que se encontró con eso. Claro, y de hecho, yo creo que cuando consigue el cuadro, por ejemplo, Ajá. es, digamos, un como antes y después. Ajá. Porque él encontró la dirección de la casa de Joseph, dijo, mira, tienen un cuadro, déjame lo llevo. Ajá. En ese lugar encontró las notas y todo, pero es algo totalmente normal, o sea, no Exacto. es nada descabellado, o sea, es como de, mira, no sé si te enteraras que en la casa del vecino vivió tu abuelo y hay fotos de tu abuelo contigo, con tus papás, con lo que sea, pues, oye, claro, las fotos de lo natural es, me voy a llevar las fotos. O sea, no era alguien como de, voy a buscar la calavera de cristal, son cosas totalmente normales. Ajá. Pues sí, una persona como tú, como yo, que simplemente se metió en el lugar que no era. Exactamente. Y lo peor es que no fue su culpa. No, o sea, es simplemente eso, la curiosidad. Y pues él no, como lo mencionabas al principio, terminaba una carrera, estaba por empezar otra, y pues realmente no quería ningún problema, o sea, solo quería ver de dónde venía. Sí, o sea, hay gente que se toma el año sabático, que se va a la playa, que lo que quieras, hay gente que se queda a estudiar otra cosa, que sigue, trabaja. Ajá. Y nada más como de, bueno, tengo dinero, de mis papás, todavía vivo con ellos, pues me gusta estudiar la ciudad, pues vamos a ver qué onda. O sea, no fue a buscar nada, no hizo nada malo. O sea, para mí, Charles Dexter Ward no hizo nada malo. Y de hecho se arrepintió de lo que estaba haciendo. O sea, cuando está con el Joseph Corwin, cuando ya le invoca, dice, oye, no, mano, espérate, ya no... Yo no ya esto está muy cañón. Ajá, nunca quise llegar a este punto, ¿no? Sí, o sea, yo nada más quise por curiosidad y terminé invocándote, terminé viendo esto, qué padre, pero pues ahí nos vemos. Exacto, y es por ejemplo, cuando en el libro nos empiezan a mostrar que tiene ciertas actitudes extrañas, por ejemplo, lo de la escritura, o incluso empezó a hablar diferente, como de otra época. Sí, eso también lo dicen. Ya ahí te van metiendo, obviamente que está raro, a lo mejor uno como lector pensaría, por leer las cartas de Joseph está adoptando actitudes de antaño, pero... De hecho también es algo natural porque se parecían. Exactamente, o sea, físicamente se parecían. Cuando encuentra el cuadro en la casa,
ve que son muy parecidos. Ujú. Entonces, pues en cierta medida él se empieza a querer parecer a Joseph. Sí, es como si te dijeran, oye, te pareces a Thor, te pareces a Chris Hemsworth. Exactamente. Pues también voy a empezar a hacer Ajá, o ejercicio, sea, voy a hacer todo. Es natural querer ser eso. ajá, también se te sube y también por eso juega un papel muy importante también el doctor. Porque pues el doctor después de eso se dedica a analizarlo psicológicamente. ¿Por qué está actuando así? O por qué incluso habla de manera diferente. Pero pues él no ve nada raro. De hecho, Charles le dice como de, no, pues mira, encontré este libro. O sea, nada más Ajá. le enseña, o sea, no le enseña el título de Invocar Demonios 3, pero se dice, mira, es este libro, estoy leyendo esto, vi esto, le platica cositas chiquitas. Ajá. El doctor dice, pues está bien. ¿No? Exactamente. Lo que decimos nosotros ahorita, o sea, es normal, es como si te dijeran, mira, como que tienes cara de Tobey Maguire, pues mira, yo soy Spider-Man, mira, tienes Exacto. cara de esta persona, sí me voy a poner delgado, yo soy no sé, Pues te es- empiezas a vestir como esa, tal vez no inconscientemente, pero empiezas a adoptar cosas porque Actitudes. tú dices, se te sube, o dices, mira, pues sí soy, te agrada, es alguien bueno, aceptado, lo que sea. Él vio en Joseph, Charles vio en Joseph una figura como de, oye, es alguien de Salem, es un hechicero importante, pues oye, mira, nos parecemos, yo soy Claro. su descendiente, pues claro que no sería raro pensar que quiere ser como él. Exactamente. Aparte, también está ese lado psicológico donde pues quieres adoptar esas formas porque admiras a la persona o al menos te gusta como algún aspecto de su vida, Claro. Ajá. y quieres parecerte a él para ver si tienes la misma suerte Ujú. o si llegas al mismo punto donde él llegó. Ujú. En este caso, pues, el punto de Joseph era la invocación. Ajá. Charles nunca quiso invocar, pero pues de una u otra manera llegó a ese punto queriendo invocar o empezando a invocar cosas simplemente para parecerse a Joseph. Pues yo creo que también es algo comprensible que lo haya hecho. Por ejemplo, tú dices, como de, bueno, ya sacié mi curiosidad, era mi abuelo, era hechicero, lo que sea. Pero es como si, no sé, fueras un niño de 10 años y te dijeran, oye, con la Ouija vas a invocar vas a poder platicar con tu abuelo que murió hace 10 años. Exactamente. Era lo mismo, o sea, oye, cuando le da el libro para el siguiente, yo me imagino, quiero asumir, porque en el libro no lo dicen, que ahí venían como instrucciones de cómo invocar a Joseph, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que, oye, mira, esta figura que es mi ancestro, que yo admiro tanto y aparte lo puedo invocar, pues, ¿Por qué no hacerlo, no? porque no me cuesta nada y es lo que hizo. Además, yo siento que él empezó con todo este asunto, digámoslo, como un juego. Como, Sí. ¿será que podría hacerlo? Sí, Entonces, cuando vio la primera vez que sí le salió el primer experimento, la primera invocación, lo que sea, pues obviamente no se detuvo, obviamente quiso más, y es natural, es... es como, ¿te acuerdas en ese episodio de Full Metal Alchemist? Brotherhood, cuando cuando hacen un pajarito de arcilla, Ajá, algo así, es como de, exactamente. ya me salió, ya hice uno, ya dibujé, ya hice, ya experimenté, ahora ya quiero. Exacto, y es que es lo natural en los humanos. Intentas algo, te sale, ves el éxito, obviamente vas a querer hacer más. Entonces, ¿tú crees que este libro, digamos, expone el pecado humano de la curiosidad? Yo creo que sí, o sea, realmente no lo había pensado, sino hasta ahorita platicando, pero yo creo que sí, es como la curiosidad mató al gato en novela y muy bien explicado. ¿Y sabes qué? Algo raro que pasa es que, bueno, esto no se soluciona con el poder del amor, como en muchas películas, Exacto. así de que con un beso acaba todo, pero resulta, digamos, la parte más como de fantasía es cuando pues están buscando invocar a Yog-Sothoth, creo que es el de este libro, Ajá. que es una pues entidad acá Cósmica. macabrosa. Ajá. Pero yo creo que nosotros idealizamos mucho a los dioses. Sí. Pero Lovecraft nos dice que los dioses no están para divertirse con nosotros, para vernos. Exacto. Porque aquí te dice que Joseph Corwin
estuvo intentando invocar, no le salía, hacía fórmulas y todo. Y el doctor investigando, buscando, o sea, nada más por decirlo en voz alta, se le apareció la entidad Exactamente. y no le pasó nada. O sea, se le apareció, no le pasó nada, no lo mató. Y de hecho, cuando va a confrontar a Joseph, al final, el Joseph le dice, ahí no encontraste nada, no pudiste invocar al Dios, que no sé qué, que yo tanto me tardé. Y él, no, sí, yo lo invoqué, salió así, Exacto. amor. Y el otro, ¿qué? ¿Cómo? A mí no me salió y a ti sí. Entonces, no sé, como que creo que nosotros también es como natural de los humanos subestimar un poco a los dioses. Sí. O como decías, bueno, sí, subestimarlos y también sobreestimarlos, ¿no? Ujú. Sí, sobreestimarlos en una manera de que todo lo pueden hacer, pero subestimarlos como de, ay, si yo les rezo ya va a estar bien. Exactamente. En lugar de decir, ¿qué tal si tu Dios, no sé, te la pasas toda la vida rezando, pero dice, no me caes bien? Exacto, o sea, porque a fin de cuentas tampoco sabemos cómo funcionan o cómo piensan. Podría ser el sacerdote más puro, más creyente, lo que quieras, pero se le va a aparecer a un anciano cuando se está muriendo. O sea, no, tú no sabes qué va a pasar con ellos. Sí, y yo creo que eso es algo también que me gustó mucho de este libro, la parte de miedo de casi al final, cuando te dice que invocó criaturas, que invoca criaturas para sacarles información. Ajá. Por ejemplo, que iba a buscar personas, bueno, cadáveres o restos de personas específicas para sus conocimientos, ¿no? Por ejemplo, yo quiero invocar a Newton y lo torturo y todo, entonces él invocaba personas, invocaba entidades menores que lo ayudaban, invocaba, o sea, invocaciones de gente que no conocía, e incluso sus compañeros le decían, oye, tranquilo, o sea, invoca lo que puedas ahorita, porque si invocas a alguien de mayor rango, Por así decirlo. te va a ir muy mal y chance no le caigas bien y él puede hacer lo que él quiera. Y el Joseph era como, sí, me vale. Exacto. Pero fue lo que al final pasó. Exactamente, o sea, y es que, pues, siempre se juega con las consecuencias y, pues, es lo que siempre pasa, uno nunca mide lo que hace hasta que no lo puede controlar. Claro. Y es lo que le pasó al final a Joseph. Pero eso es algo también que me gustó aquí. O sea, que muchas veces en este tipo de libros de Lovecraft, no la mayoría, y no solo de Lovecraft, bueno, en los libros de miedo, casi siempre el líder malo resulta invocando al diablo y mata a todos. Exacto, Controla a alguien todos. malo invocando a alguien malo, ¿no? Ajá, invoca algo malo, un mal, y hace mal a todos y mata. Y aquí fue como, no, el dios, no sé, Yog-Sothoth, la entidad. Joseph Corwin, un hechicero de renombre, de Salem, del diablo, todo. No le salió. O sea, lo invocó, dijo la fórmula, no le salió, no quiso. Exactamente. Y un viejito cualquiera, un doctor, nada más va por curiosidad, por inercia, las lee en voz alta, pues. No sé si a ti, aquí vienen las invocaciones que hacen Sí, los nombres. sí, de hecho. No sé si te pasó que también las dijiste. Con miedo. Ajá, sí, No vaya a ser. Sí, claro, o sea, todo eso. Y él por Ajá. inercia las lee y se le apareció. Exacto. Chance no hizo nada, pero se le apareció, le funcionó. O sea, aquí los dioses son los que mandan, por así decirlo. Y ciertamente aparecen, pero también me gusta que no son. O sea, es por donde gira todo, pero Ajá. no es como el final, no es el fin Ajá. tal cual de la historia el dios. Como en otros, por ejemplo, Cthulhu, pues es el Cthulhu. Sí, apareció así, y ya se acabó el mundo. sí, exacto. O sea, aquí me gusta que los dioses pasen como a un segundo plano. Ajá, sí, Sí. porque aparecen y lo que quieras, pero digamos que su meta no es acabar con la humanidad. Sí, o sea, es como de, bueno, o sea, de hecho creo que nunca te dicen qué es lo que quiere Joseph Gordon, o sea, invocar su ejército y todo, pero no te dicen cómo conquistar Estados Unidos o algo así, o sea, como que eso no importa tanto. Ajá, solo te dan a entender, quiso invocar, ¿no? Ujú, exacto. Pero es algo también que me gustó mucho, te digo, este libro lo tiene todo, tiene Sí. personajes muy bien construidos, tiene historia, tiene sus dioses, tiene referencias. De hecho, no sé si tú has leído más libros de Lovecraft así tan Detenidamente. detenidamente, pero aquí menciona a Randolph Carter, Ajá. que es
creo que el de las llaves de plata o algo así de los sueños, y también lo mencionan aquí. Entonces tiene referencias de sus mismos libros. Es una, digamos que es una muy buena obra. Sí. A mí me encanta. Pero, ¿qué me querías decir? ¿De ¿Qué qué? dijiste? Ahorita te lo platico. Eso de la escritura. De la escritura, ajá, sí. que me... Siempre que lo recuerdo me encanta eso de que con pequeños detalles. Es Ajá. que se ponen a analizar las cartas y no es que escriba de molde y luego en cursiva. Ajá. No, o sea, son pequeños detalles, por ejemplo, en la A, Ajá. cómo hace los círculos y demás, que se dan cuenta que no está escribiendo igual. Y uno supondría, con el tiempo cambia la escritura, ¿no? O ya le da flojera escribir, pero en esa época era lo único que hacían, escribir. No tenían computadoras, no escribían a máquina, pero era más común escribir a mano. Sí. Entonces no podía cambiar mucho la escritura. Y de hecho también, bueno, quería preguntarte, ¿cómo se te hizo la resolución del problema? O sea, hablando así de que se dan cuenta de las cartas, que se dan cuenta de esto, de aquello, ¿crees que se resolvió muy chafa? ¿Que sí resolvió bien el problema del doctor? O sea, que se dieron cuenta bien. ¿Cómo crees que fue la resolución así? ¿Cómo crees que fue el descubrimiento de Joseph Corbin? ¿Crees que fue buen fin del libro? Ah, yo creo que sí, porque a fin de cuentas, pues Joseph lo único que quería era hacer la invocación, la Ajá. que no se narra, o la que no tiene... La que deja con la intriga a Charles. Ujú. Y la que termina siendo. Sí. Entonces, yo creo que sí, porque, por ejemplo, pues ya al final, Ujú. cuando Charles Ajá. sale de su cuarto Ajá. y te das cuenta que ya no es Charles, que es Joseph, Ajá. no sé, a mí me pareció en ese momento increíble porque hoy en día en las películas, eso de las posesiones y demás, ya ya te imaginas que no es la misma persona. Ajá. Pero, por ejemplo, cuando yo estaba en secundaria y leí el libro y que resulta que ya no es Charles, sino Joseph, y que en cierta medida lo planeó todo para que alguien en el Ajá. futuro lo invocara y él pudiera hacer la invocación que él quería, Ajá. me parece eso sorprendente porque, no sé, es como si desde el principio hubiera sabido qué iba a pasar y lo planeara todo. Sí, exacto. De hecho, yo creo que también el error de Joseph Corwin, así, yo creo que la mayor debilidad de Joseph Corwin es su ego. Sí. O sí, sea, él totalmente. se creía el El más- Menes ajá. acá, se creía el más fregón de todos y eso fue su ruina 2 veces. O sea, la primera vez que se murió en la granja esta y que lo enterraron y todo, y pues la segunda vez que no pudo contra el doctor, ¿no? Exacto. Pero, bueno, y también que lo descubrieron porque él se entregó al manicomio así como, oye, ven, vamos a dar una vuelta. Ah, sí, a mí no me van a encerrar en todo. Pero, así como dices tú, cuando está ese empoderamiento, porque aparte, en este libro se me había olvidado, habla de vampirismo. Sí, también. Y que Joseph Corwin era un vampiro, o sea, que él Ajá. iba y succionaba sangre y todo. Entonces él se crea una mega entidad. Entonces, en este empoderamiento de Joseph Corwin, como de me invocaste, o sea, cuando leí otra vez el libro, Ajá. cuando ya sabía todo lo que iba a pasar, pero me daba cuenta de esos detalles que Joseph Corwin en esa, o sea, fue impecable. Exacto. Porque una cosa, pues es como, no sé, que tú me invoques a mí, que no nos parecemos, pero imagínate que te invocara alguien que es sucesor tuyo y está igualito a ti. Exacto. O sea, Puedes jugar con eso como se te dé la gana. O sea, él salía, entraba, hacía. Entonces, que es el Charles, pero a veces era Joseph, era Charles, era no sé quién. Él tomó ventaja de eso. Y eso a mí es lo que se me hizo, digamos, si Joseph Corwin fuera el villano de esta historia, es un villano perfectísimo. O sea, él supo manejar todo como quiso. ajá. Y de eso, o sea, que fue perfecto, impecable. Porque incluso se consigue la barba falsa, el Exactamente. maquillaje, todo. Su único error, pues, fue muy... ¿Cómo decirlo? Fue muy...
creía que nadie lo podía superar. Sí, creía que nadie lo iba a superar. Tiró muy arriba. Exacto. Tiró muy arriba. Voló muy cerca del sol. Voló muy cerca del sol y pues no estaba preparado. Pero se me hace un villano impecable. Y es que es justamente eso. No hay villano. Ujú, O sea, no es un libro de el bien contra el mal. ujú. Es simplemente gente común y corriente, normal, investigando y haciendo... porque justamente lo dijiste, no se dice exactamente qué es lo que quiere lograr Ujú. Joseph, Ujú. simplemente que empieza a hacer invocaciones y viene huyendo de Salem. Pero no te lo plantean como un villano, solo te lo ponen como alguien que quiere seguir experimentando. Y de hecho también algo que me gusta mucho, dicen que Charles creo que se va a Europa para buscar como las conexiones de Joseph. Ajá, Entonces como este tono de sectas, ajá. se me hace sumamente interesante. O sea, Sí. cómo esto de Joseph fue nada más ahí en ese instante. Hay quién sabe cuántas personas más haciendo lo mismo, intentando lo mismo, haciéndolo todo. Exactamente, porque aquí solo abarcan a una persona Ajá, que exacto. hizo esto. Ajá. Pero ¿te imaginas cuántas personas hacen lo mismo o quieren lograr lo mismo? Y, o sea, vuelvo a insistir con el realismo. No sabemos si en este instante alguien está pasando por lo que está pasando Ajá. o pasó Charles. Y no sé, me parece increíble. De hecho, algo que me gustó mucho es que el libro, así lo voy a decir 10,000 veces, el libro te trata como quiere. Sí. Porque tú primero piensas, cuando te platican de los amigos de Joseph Corwin, Ujú. te dicen de uno que se fue de Salem y después regresó su hijo, pero que en realidad era él. Exacto. Entonces tú dices, solo no envejecen, o sea, era cierto que no envejecían, pero solo es que no envejecen porque son como vampiros. Pero no es solo eso, sino que también poseían a otra gente. Exacto. Entonces el otro se aprovechaba de que su hijo se parecía, o sea, básicamente tenía hijos para invocarse en ellos. Para poder vivir eternamente, Sí, entre comillas. vivir eternamente de una manera, o sea, podías vivir eternamente como Joseph, que no envejecía, al principio que era como tipo vampiro, Ajá. o podrías vivir eternamente como el otro que se iba pasando de recipiente, de recipiente, de recipiente. Y eso fue algo que me gustó mucho, o sea, que tú no sabes al final qué es lo que iba a hacer, o sea, va a ser el vampiro, va a ser la invocación. Exacto. Te meten muchos elementos que no se ven muy diferentes de sí, o sea, no te dice, tiene superpoderes y aparte hace Ajá. esto, o sea, son elementos que se relacionan muy bien y que te digo, incluso para esa época estaba Exacto. muy cañón. Si bien es cierto que había muchos como leyendas de vampirismo en América y todo eso. Pero es que no es un vampiro convencional. Eso. No es un vampiro que se muere con el sol, no es que le teme al crucifijo, nada. Simplemente necesita consumir sangre y tiene ciertas actitudes. Y de hecho no te dicen, creo que sí te dicen cómo son los ataques de vampirismo, Ajá. pero no te dicen como de, tenía 2 agujeros en su cuello, o sea, te dicen, le chupó la sangre, o sea, de su rodilla, de su brazo, de lo que sea. Exactamente. O sea, hubo ataques de un vampiro. Ajá. De hecho, eso, que bueno que lo mencionas, que no es algo convencional, de que eso le da más solidez al asunto, de que no es el vampiro que brilla, no es el vampiro que se hace en murciélago, es algo que, O sea, es la actitud de un vampiro, o sea, no es que es la palabra, es vampirismo. Sí. Porque como si eres una sanguijuela, alguien que le robas dinero, ¿no? Por ejemplo, exactamente. O sea, el vampirismo es eso. Ajá. Entonces, también saber todas esas actitudes y como lo dijiste, sí, es una leyenda como muy famosa que surgió hace muchos años, pero también empezar a adoptar esas actitudes, yo creo que Lovecraft da como muchas soluciones al problema de Joseph de querer vivir para siempre y te deja imaginar cuál va a elegir. Exacto, sí. Y de hecho, retomando un poquito lo de los vampiros, hasta ahorita me vengo acordando que hay una leyenda de vampirismos de América, donde los protagonistas, no sé si es el verdadero nombre, pero se apellidan Tillinghast, o como se pronuncia. Ajá. Y aquí la esposa de Joseph Corwin se apellida Tillinghast. Exacto. Entonces, te digo, ahorita yo me enteré porque vi videos de YouTube, porque investigué todo, cómo él tuvo acceso a estas... Exactamente. O sea, son leyendas, sí, pero
leyendas si tú sabías dónde buscar. O sea, antes no era tan fácil la leyenda de los chaneques que lo escuchabas en todos lados. O sea, te tenías que ir a Veracruz, por ejemplo, a escuchar Exacto. esa leyenda. Entonces, que él fuera a investigar estos lugares, que él fuera a viajar, era una persona sumamente informada. Era alguien que cuando escribía y ponía elementos era porque él lo Investigó, ajá, lo o repasaba sea, totalmente. tuvo la información en mano para poder escribirla. Y es lo que te digo. O sea, sí tienes información en las bibliotecas, pero esas cosas como leyendas urbanas Sí. o algún relato que se escuchó por algún lado, tienes que ir a la fuente para poder obtenerla. No puedes ir a un... No va a haber un libro, o no había libros de eso. Ahorita tal vez los haya, pero en ese momento no. Sí, exacto. O sea, el saber que es una persona tan metida en este asunto, tan comprometida, ya no solo me hace creer que Lovecraft fue alguien que se inventara la mejor historia con las mejores bases. Yo creo que verdaderamente él tenía un punto. Sí, Él quería exponer algo, decir exacto. algo. Y como dices tú, el hecho de que él te diera tantas cosas, no sé, que Joseph Corbin era vampiro, que era hechicero, y que aún así él se decantara específicamente en una línea, o sea, teniendo tantos poderes, ¿por qué te vas por ese en específico? Ajá. Entonces te quiere decir como de, oye, es que si te vas por esta línea vas a conseguir algo que jamás habías imaginado. O sea, sí, ya tienes vampirismo, ya tienes poderes, por así decirlo, para vivir eternamente, pero ¿por qué entonces esta secta, si era tan poderosa, seguía buscando esto? ¿Y Exacto. por qué era tan imperfecto? O sea, ¿por qué era tan necesitado el buscar una invocación de alguien más? O sea, Ajá. te explica que los dioses, que este mundo, el fin, es algo que está como por encima del conocimiento y que no importa si eres vampiro o hechicero, esto Ajá, es o la sea, cima. es, bueno, pues es simplemente los dioses o las entidades superiores que Ujú, él narra que invocan o simplemente que él inventa, pues nadie de nosotros ha visto a Dios. ujú, Digo, hay registros de que Jesús existió, lo que quieras, ¿no? ajá. Pero no sabemos hasta qué grado estén las cosas superiores a nosotros. O sea, este libro nos deja ver un poco de a qué nivel están. Porque justamente eso de que Joseph trató de invocarlo, no pudo por muchísimos años y pues no pudo. Pero el doctor simplemente lo leyó una vez Ujú. y lo pudo invocar. Nos deja entender que no está muy por encima de nuestro conocimiento, de nuestro saber cómo funciona. Por eso yo decía perdón, que subestimamos a los dioses. O sea, sí los sobreestimamos de que pueden hacer lo que sea, nos pueden Ajá, destruir, dar vida, lo que sea. Pero sí los subestimamos en eso de que tú, tú crees que por rezar, por invocar, te va a hacer caso, pero en realidad tú piensas como humano. O sea, como no exacto. piensas. No sé, es imposible para nosotros pensar como Dios porque no lo somos. Pero aquí te da una probadita de eso, como de los dioses son más de lo que tú crees. Sí, o sea, no puedes suponer algo con ellos. Ajá, exacto, Nada es exacto. seguro, o sea. Sí, porque de hecho ellos decían como, bueno, intenté esta fórmula de recitarlo, pero no me salió, cambia estas palabras, cambia no sé qué. Ajá, Por eso ellos investigaban, por eso tienen tantos libros, experimentos, porque investigaban, torturaban, veían, para en ciertas líneas que cualquiera lo dijera modificar. y invocara, ¿no? Exactamente. O sea, era todo por sus invocaciones o experimentos. Ujú. Investigaban mucho simplemente para poder modificar sin que se saliera de control, ¿no? O Sí, sí, sea, sí, sí, sí. Pero eso de que no puedes suponer, o sea, sí, tú por eso investigas, por eso tienes bases, por eso todo, para hacerlo lo más preciso, porque aquí cualquier error chiquitito, pues ya exacto. te incendia toda una granja, te quemas a ti, salen personas. Es, es algo sumamente maravilloso este relato, o sea, es un viaje completamente, o sea, te teletransporta, te dice cosas, te da un montón de información, de Ajá. leyendas. Es algo sumamente emocionante. Además que te deja con ganas de querer saber más, no solo del escritor o del libro, sino de las cosas que hay en el libro. Por ejemplo, la alquimia, Ajá, claro. todas las invocaciones, todos los libros que mencionan, te deja un sentimiento de quiero saber más.
Sí, de hecho, te digo, mi parte favorita es lo de Joseph Conrad porque indaga mucho en lo de la alquimia. Ajá. Claro, se va un poquito por la fantasía no, de hecho, no tanto, porque sí habla de una esencia de las personas, que las personas se les puede extraer como una ceniza, como Ujú. una materia, y eso es lo que al final invocas. O sea, tú invocas Exacto. como esa ceniza. Sí, que Charles invocó en un frasco a Joseph. Sí, sí, o sea, que era su jarrito, sus Exacto. restos así, sus cenizas, de ahí lo invocó. Entonces, una parte que a mí también me gusta mucho, es algo sumamente breve, pero que el Joseph Corwin, cuando hizo esto, después estaba súper feliz, súper emocionado, porque logra invocar a un familiar de un barquero, creo, un trabajador suyo. Ajá. Pues ya le consiguen el cadáver de alguien que había muerto 50 años atrás. Y de esta persona que estaba totalmente pálida y que se les escapó y se fue al río y se murió. Ajá. Me gusta mucho porque es algo que, digamos, me dio miedo de... O sea, ¿qué de tanto le estaban haciendo a una persona muerta que prefirió morirse o algo así, ¿no? Volver a morir porque Sí, está muerto. sí, o sea, estaba muerto y no, tú me quieres para algo que está, o sea, que yo no quiero, o sea, yo estoy muerto, no sé qué tantas cosas vi allá en el mundo de los muertos, Exacto. prefiero quedarme allá. Y es algo que, de cierta manera, te dicen mucho en la alquimia de los homúnculos, por ejemplo. Sí. La creación de una... Vida, por así decirlo. sí, de una vida, de un ayudante, de lo que quieras. Entonces se me hizo muy similar a eso, a los homúnculos. Si bien era como invocar las cenizas, digamos que aún así se me hizo muy parecido a lo de los homúnculos. Y aparte, que los homúnculos, según yo entiendo de la leyenda, son como una fuente de conocimiento. O sea, Sí. el alquimista los hacía un homúnculo para que el homúnculo le dijera por qué camino irse o ciertos conocimientos. Exacto. Y se me hace muy parecido a lo que hace Joseph, como de te voy a invocar para yo nutrirme de tu conocimiento. Y eso es lo que me daba miedo, o sea, como de ni siquiera muerto estás a salvo. Exacto, o sea, y es que pues ninguno de nosotros sabe qué hay después de la vida, ¿no? O sea, solo yo me lo imagino como negrura, Ujú. pero es esa parte, no sabemos o no podemos sentirnos a salvo ni siquiera muertos, porque sí, los homúnculos se creaban para ayudarte, eran ayudantes, Ujú. pero ayudantes sabios, o sea, Sí. ellos sabían por dónde. Ajá. Y esa parte que dices de la persona que invocan y que prefiere regresar al mundo de los muertos a, por decir algo, ver a sus familiares o lo que sea, deja mucho que hablar de ¿para qué lo quería Joseph? Ujú. O qué es lo que quería hacer con él. Sí, de hecho, algo a mí lo que me da miedo es que, por ejemplo, tú cuando te mueres, digamos, orgánicamente, Se descompone. sirves como un nutriente, por así decirlo, ¿no? O sea, Exacto. te mueres y sirves para la tierra, todo, y, digamos, te consumen. Ujú. Digamos, hasta ahí todo bien. Pero ya que te quieran consumir tu conocimiento, no sé si separamos el alma y el cuerpo, Ajá. que quieran como consumir tu alma, tus conocimientos, tus saberes, tus experiencias, eso es algo que me da mucho miedo. O sea, es algo parte del terror cósmico tal vez, Sí. pero es algo que me da mucho miedo. Y de solo pensar en esto, en que las personas estaban siendo torturados, o sea, que esos entes eran torturados para su conocimiento, para que Joseph Corwin supiera más. Ajá. Es algo que, o sea, en lugar de decir te voy a comer a ti, pues sí, te da miedo, ¿no? Pero, o sea, ni siquiera vas a estar a salvo en la muerte porque me voy a comer tu ser, tu esencia, tu conocimiento. Eso fue lo que me gusta del relato de este hombre que se prefirió irse a morir, porque te explica que ellos querían morirse. O sea, no es como de, yo me voy a escapar y me voy a vivir a Sudamérica, ¿no? O sea, Exacto, no, preferían regresar a donde estaban. prefiero morirme. O sea, a ti no te voy a ayudar, viejo loco, yo me voy a morir. Ajá. Y es que es justamente eso, o sea, tú puedes torturar, bueno, no puedes torturar a nadie, pero, o sea, se habla de la tortura, se habla de la tortura como algo físico, Ajá, claro. o sea, que alguien tortura a otro alguien, no sé, físicamente. Y aterra la idea también, que te torturen. No sabes de qué manera te van a torturar ni a qué grado van a llegar. Pero que torturen tu esencia o tu alma, no sé qué. Nadie te puede decir qué se siente. O sea, nadie ha
podido decir yo torturé un alma o Ujú. me torturaron en el alma. Nadie puede decirlo. Entonces, no sé a qué grado pueda llegar. Y sí, o sea, da miedo. Sí, o sea, tal vez aquí ya me estoy expandiendo mucho, pero por ejemplo, no sé, te cortan un dedo y sanas. Exacto. O te pueden cortar una pierna e incluso tu mente se protege y pum, se bloquea y es como si ya estuvieras en estado vegetal. Exacto. Pero imagínate que no pudieras hacer eso. Imagínate que estuvieras en constante sufrimiento de que no te puedes ni siquiera tu mente bloquear porque lo que están torturando es tu mente. Es Exacto, es la esencia. Ajá. Entonces, cuando alguien tiene un evento traumático, sí, su mente lo bloquea. Ujú. Pero, y si esa mente que lo bloquea no puede bloquear Sí, a sí misma, exacto, o sea, sí, no. sí. Sí, está horrible, horrible. Ese es lo que me da miedo de este libro. O sea, me fascina, lo puedo leer, pero verdaderamente sí me da miedo. Chance no es como de miedo de que si apago las luces me va a perseguir Exacto. una niña, pero el terror cósmico para mí es miedo a la inmensidad Sí. en la que estamos. O a las posibilidades de esa inmensidad. Sí, las posibilidades. Eso, el no saber qué es lo que no sabes. O sea, tú sabes, por ejemplo, que no sabes física. Tú sabes que no sabes matemáticas. O Tú que no sabes tocar el piano. Sí, o tú algo sabes así. que no sabes tocar la guitarra, pero no sabes qué es aquello que no sabes. Exacto. No sabes qué es eso que desconoces. Y eso para mí, en este libro, te deja pensar mucho en esas cosas. El miedo a desconocer algo. El miedo a desconocer algo es algo, digamos que es maravilloso. Porque Ajá. sí me da miedo. Por Sí. ejemplo, un fantasma le puedes perder el miedo si buscas quién es el actor. Claro. Por ejemplo, no sé, la monja de los Warren, del Conjuro. Ujú. La monja, tú puedes buscar, ¿quién es la actriz de la monja? Bueno, pues ya vi que es una persona, que en realidad es maquillaje, lo que quieras. Y con eso te puedes quitar el miedo. Pero ya el miedo al que tú estás sujeto, que tú te imaginas a lo cósmico, a lo que no sabes, a todo esto que tú te imaginas, Ajá. es algo que verdaderamente me afecta. Sí, porque, o sea, todos tenemos miedo, digamos, físico. O sea, le tenemos miedo a la luz, a Sí. algún insecto, lo que sea. Pero ese miedo, primero, a no conocer lo que no conoces, o sea, Ajá. suena redundante, pero Sí. quiero como plantearlo así. Y ese miedo a lo cósmico, a lo que puedan hacer contigo sin que te puedas proteger, o sea, Ujú. a nivel mental, es horrible, horrible. Por eso muchas personas como que no entienden el terror que maneja Lovecraft, porque lo leen y dicen, no me dio miedo, no me asustó ni poquito. Sí, o Pero sea, una persona que estaba loquita y que tuvo otro... Ajá, tuvo un desorden psíquico, ¿no? Ajá. Pero es que no se ponen a pensar ese miedo a lo desconocido, a la inmensidad, es horroroso. Es lo que tú dices, por ejemplo, el miedo físico es, hay una película de miedo, cierro los ojos. Exacto, Ya no lo veo. te puedes proteger incluso. Sí. Pero yo siempre me lo planteo como, de hecho me da mucho miedo pensar siempre que pienso por ejemplo, en la inmensidad del espacio, del cosmos, me da un sentimiento de pequeñeza porque... A mí, yéndonos no tan lejos, Ajá. y digamos también acorde a Lovecraft, Ajá. Cthulhu, o sea, el mar. O sea, como, no sé, puedes estar en la playita, tocar tus pies, la arena, lo que sea. Ajá. Pero, o sea, te ponen no sé, en un punto, si giraras, no sé, el globo terráqueo y te pusieran así en un punto donde no haya tierra, así, ¡pum! Aquí, en este puntito de agua te vamos a poner. O sea, no sé, ver nada en tu Solo horizonte, agua. Ajá. ni abajo, o sea, que quién sabe cuántos kilómetros hay abajo, o sea, esa inmensidad de no tener nada a los lados, abajo, arriba, o sea, lo tan pequeño que somos y no como insignificante, tus problemas no importan, no, o sea, literal, tu tamaño es pequeño. Exacto. Eso me puede mucho, o sea, eso es lo que digamos, terminando de leer este libro, o incluso leyendo este libro, en Ajá. algunos momentos, no sé, dejaba de leer, y me ponía a pensar, y era que es que no somos nada. Exactamente, o sea, bien me podría cortar un brazo ahorita y no Ajá. significaría nada. Exacto. Digo, para mí sería un problema inmenso, Ajá. pero ¿eso qué? Y como lo planteas, no es talasofobia, porque pues yo no le tengo miedo al océano, Ajá. pero así como lo pones, de ver solo agua
y no saber cuántos kilómetros hay hasta la siguiente tierra Ujú. y para abajo, simplemente siento que voy cayendo en picada. O sea, es una sensación horrible y es el terror que tiene Lovecraft. Ujú. Es... Sí, sí, No ahorita sé. lo pusimos como ejemplo físico, ¿no? Exacto. Pero lo que hace él es con tu mente, o sea, tu mente está ahí. Juega con la mente. Tu mente no tiene a dónde ver ni el horizonte, ni arriba ni abajo, o sea, tu mente está como de... El terror cósmico para mí es eso, o sea, que tu Sí. mente es tan inmensamente pequeña con lo que no sabes que está a tu alrededor, las esferas, todo eso. Eso es lo que me da mucho miedo y lo que... Incluso en este relato que yo creo que es el más aterrizado de Lovecraft, que Ajá. no tiene tanto misterio, que es más Y como... no tiene tanto misticismo Sí, ni nada. ni misticismo, es más como algo de detectives, podría Ajá. decirse. Incluso así, con esos poquitos elementos que te menciona de terror cósmico, puede ser maravillas, como él es Exacto. conmigo, o sea, a mí me pudrió la mente, pero no lo dejaré de leer. Ah, yo tampoco. Y es que te da una sensación de... No sé, cuando yo me pongo a pensar en eso, yo siento como un escalofrío. Ujú. O literalmente, digo, tomando una línea de una película, Ajá. las piernas se me hacen jalea. O sea, no puedo ni pararme, es horrible. A mí también, me pasa lo mismo. Y en esta novela, que como dices es la más aterrizada, no dice tantas cosas fantasiosas como uno pensaría, Ujú. que te llegue a hacer eso o te llegue a temer en ese punto. Imagina qué es lo que hace cuando sí quiere aterrarte. Exacto, porque yo creo que aparte del miedo físico, una cosa que yo he notado mucho es el miedo a los males del planeta Tierra, por así decirlo. Le tenemos Ajá. miedo al diablo, le tenemos miedo a los fantasmas, Ajá. le tenemos miedo a esas cosas, pero tenerle miedo a lo que no sabes. O sea, Exacto, una o cosa sea. es tenerle, yo puedo decirte, le tengo miedo a los tiburones, le tengo Ajá. miedo al diablo, le tengo miedo a una figura. Pero ¿cómo le puedes tener miedo a algo que no sabes? Exactamente, y es lo que te hace pensar Lovecraft, porque no te dice a qué le tengas miedo, simplemente te hace tener miedo. Exacto. Y no sabes a qué. Exacto. Entonces- o sea, una cosa es decir, voy a apagar la luz y tengo miedo al closet porque pienso que hay un señor, pienso que hay algo. Ajá. Otra cosa es apagar la luz y es que no sé qué es lo que va a venir. No puedo imaginarme nada, pero Exacto. tengo miedo, pero... Y en cierta medida, como dices, los terrores terrestres, Ujú, sí. los puedes controlar, porque como decías, si tienes miedo a la oscuridad, te mentalizas o no sé, recorres toda tu casa y como que agarras más confianza Ujú. de que no hay nada, pero es como el ejemplo del mar, o sea, si te pusieran en una negrura donde no ves absolutamente nada, lo primero que hace tu mente es imaginar lo peor, Ajá, claro. pero lo que hace Lovecraft es dejarte pensando que hay algo más allá de lo peor, pero Exacto. que no te puedes ni imaginar. Entonces Exacto. es un horror horrible. Exacto, sí, porque de hecho él lo plantea así, son Ajá. estos ejemplos, o sea, está el miedo al vampirismo, el miedo al ocultismo, pero Joseph Gordon quiere el miedo de las esferas altas, o sea, Exacto. de lo que va más allá, o sea, él dice, sí, vampiros, lo que sea, yo quiero allá, yo quiero lo que está allá. Exacto. Algo que no conoces, algo que no sabes si le vas a temer o lo vas a poder controlar. Claro. Y pues el primer sentimiento que tienes es miedo. Claro que sí. Si quieres ya, como para terminar, ¿tú qué calificación le darías al libro? No sé, no quiero decir un 10 de 10 Ajá. porque pues fue el primer libro que leí, Ujú. pero yo creo que sí le diría un 9 de 10. Es muy buen libro. Y digamos, para recomendárselo a alguien, así como me lo recomendaste a mí, pero ahora, digamos, no sé, sabiendo lo que sabes, ya habiéndolo leído, leyendo más cosas, comparándolo, ¿tú cómo se lo recomendarías a alguien, digamos, que te dice, ah, yo quiero empezar a leer Lovecraft? Ajá. ¿Cómo le dirías, mira? Pues de hecho cuando me preguntan algo por leer, siempre les recomiendo Lovecraft. Ujú. Lo recomendaría como si quieres algo que te deje pensando Ujú. o algo que te deje queriendo saber más, les recomendaría el libro. Es
Es muy buen libro, es excelente para mí. Ujú. Yo lo recomendaría también como que es muy releíble, o sea, Ajá, no te cansas de leerlo. sí, no te cansas porque, te digo, si bien son libros cortitos y, o sea, podrías sacar de este libro mucha información. Si quisieras indagar, podrías indagar horas durante el libro. Si lo Exacto. quieres leer solo una vez, podrías leerlo solo una vez. Es un libro muy versátil, muy cómodo, muy Sí. cómodo de leer. No te hace perder el tiempo, porque Ujú. si lo lees una vez, está bien, lo leíste, a lo mejor te gusta, pero hasta ahí. Ujú. Y si realmente te gustó, lo puedes leer muchas veces, no te va a aburrir y aparte te hace querer saber más. Claro que sí. Yo le daría un... Es que también no quiero que suene como de favoritismo, porque también fue el Exactamente, primer, o sea, exacto. digamos, lo que inició mi pasión por la lectura de los libros de este autor. Yo le daría igual un 9. Ujú, Un 9 o un 8.5 porque a veces tiene palabras complicadas exacto. o hechos... Sí, la manera en la que está escrito no es complicado entenderlo, pero no sé, tiene algunas palabras un tanto rebuscadas, diría yo. Ajá, que tienes que buscar o Sí, detenerte para entender. sí, y también pues cae en lo muy, no quiero decirlo así, pero lo muy mamador de, oh, es que yo leí Lovecraft y no sé qué. Ajá, La verdad no, yo creo que quien quisiera podría leerlo y sí, entenderlo bien. Entonces yo le daría un 8.8. ok. Sí, pues, insisto, lo leímos en secundaria, Ah, entonces no tienes que ser un genio o tener un gran intelecto ajá. para entenderlo o que te guste. O Sí, sea. exacto. Y se entiende todo, o sea, se entiende que el Joseph Morgan usaba maquillaje, que Charles estaba muerto atrás de allá en su casa, estaba ahí tirado muerto, o sea, Exacto. es muy entendible, muy digerible. Ajá, Yo soy 8.8. muy bien. Y bueno, después de esta larga plática de terrores cósmicos del libro, esperemos que les haya gustado. Y pues yo totalmente lo recomiendo, le di 8.8, pero aún así lo recomiendo totalmente, sin dudas. Espero que lo puedan leer o si ya lo leyeron, que nos platiquen qué les pareció, si están de acuerdo o en desacuerdo con lo que dijimos. Son libres de expresarlo en los comentarios. No sé, ¿algo que quieras decir? ¿Un mensaje final? Pues nada, solo les recomiendo, a lo mejor nos vieron tocando la mesa, tenemos los libros Ah, sí, aquí, o claro. sea, Claro, sí. no solo era un tic. Y pues sí lo recomiendo, es muy buen libro para empezar con el autor. Y pues ojalá les guste y pues nos dejan en los comentarios si lo leyeron, si lo van a leer, si les gustó o no también, si también se vale que no les guste. Pues no todos tenemos los mismos gustos. Bien, bueno, ok, perfecto, perverso. Bueno, esperemos que les haya gustado y ojalá nos veamos pronto en otro video. Adiós. Experimentos muy raros. Exactamente.